Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar hoy conmigo en FX Street, en esta serie de webinars que estamos haciendo como modelo de negocio. Bueno, lo primero, presentarme y agradecer a todos los amigos trader que me están acompañando hoy en vivo y en directo. Soy Leandro Andrada, colaborador de la plataforma Forex Analytics, trader independiente, y también pueden encontrarme como @leanco tanto en Twitter como Leanco Forex en Facebook. Bueno, para si tienen alguna cuestión, alguna duda después de esta conferencia, pues ahí pueden hablar conmigo todo y podemos comentar todo lo que quiera. Bueno, hoy vamos a hacer un webinar especial, ¿no? Preparándome para buscar operaciones, ¿no? Y el por qué. Bueno, antes de comenzar, me gustaría adelantarles que el siguiente webinar que vamos a hacer aquí ya en FX Street, bueno, pues va a ser sobre proyecciones del 2023 también. Les recomiendo que no se lo pierdan, ¿no? Porque, bueno, nos va a dar un enfoque práctico, ¿no? Sobre dónde podríamos establecer una dirección, sobre todo a largo plazo, ¿no? En un instrumento financiero desde mi punto de vista, pues no, eso es siempre interesante. Bueno, pues para realizar operaciones, hoy aquí tengo varios instrumentos. Tengo el DXY, el índice de la bolsa, el índice de la bolsa americana también, el S&P, le pueden ver aquí. También tengo Ethereum, una criptomoneda. También tengo NatGas. Luego tengo tres instrumentos importantes. Bueno, el DXY, el índice del dólar, de Forex. Y bueno, pues debemos tener, como siempre digo, un plan sólido, ¿no? Un plan de trading que incluye, bueno, pues un desarrollo de análisis técnico, ¿no? Una gestión de capital, como siempre comentamos, ¿no? Y una gestión de riesgo y recompensa, lógicamente, ¿no? Además, ya pueden consultar en la playlist. Hemos realizado una serie de webinar en FX Street, bueno, hablando de ello, ¿no? Como pueden consultar la playlist si quieren, que es bastante interesante. No dejen de hacer eso si quieren. Bueno, reglas de consolidación de operaciones, ¿no? Y por qué debemos de salir o debemos de entrar o debemos de estar en una operación, ¿no? Al final, bueno, es entender lo que nos dice un gráfico, ¿no? Analizando si, por ejemplo, bueno, pues estamos en tendencia, como por ejemplo en esta parte de aquí, que podemos estar en tendencia, ¿no? Eh, o si no estamos en tendencia, estamos en rango, ¿no? Como por ejemplo en este área de aquí, ¿no? Que estamos en rango, o por ejemplo en este área de aquí, tratándose de NatGas, por ejemplo, cada uno según el instrumento. Voy a empezar mejor por el DXY, por este índice del dólar, ¿no? O si, bueno, pues si estamos en tendencia y hacia dónde, ¿no? Podríamos avanzar con esa tendencia. Al final, bueno, pues en qué fase estamos. Eso es importante, lo primero, determinar, ¿no? De cara a enfocarnos en una operación. No hay una manera clara de aproximación. De hecho, cada trader, bueno, pues tiene una forma distinta de aproximar y de afrontar los mercados, ¿no? Y bueno, pues ya saben que yo siempre pongo mi enfoque personal, ¿no? Aquí, y es lo que les intento transmitir de mi experiencia, ¿no? Personal, de los años que llevo dedicados al mundo del trading. Así que bueno, pues lo que tengo claro, que lógicamente un trader siempre tiene que tener un control de riesgo, ¿no? Es decir, el riesgo siempre tiene que estar controlado antes de abrir una operación, ¿no? Es decir, hay que minimizar nuestro miedo a entrar en los mercados, ¿no? Entonces, para mí, una de las mejores herramientas que existen, ¿no? Y que refleja con una exactitud, yo diría, perfecta, gloriosa, ¿no? Transparente, eh, este tema del control de riesgo, para mí es la herramienta, ya saben, de retrocesor de Fibonacci. Es muy importante controlar el riesgo, recompensa de cada operación, y en esta herramienta, bueno, pues ya nos viene de hecho implícito, ¿no? Si además, bueno, pues tenemos unas reglas, por ejemplo, establecidas, ¿no? De cómo llegar a nuestras recompensas o cómo debemos de minimizar el riesgo. Minimizando el riesgo siempre es importante. No solo debemos enfocarnos en tratar de alcanzar una recompensa. Bueno, pues se va desarrollando nuestra operación, ¿no? En el tiempo, y vemos cómo la hemos planteado, ¿no?
Bueno, todo este conjunto de normas al final del que estamos comentando, pues de lo que se trata es de minimizar el miedo, ¿no? Y minimizar el miedo y tratar de avanzar, ¿no? En este tipo de negocio, ¿no? Que ya sabemos que es de probabilidades y a veces, pues, los que nos dedicamos, por ejemplo, a buscar certezas, pues es del todo un fracaso, ¿no? Porque realmente un negocio de probabilidades, pues tenemos que saber, ¿no? Guiarnos en ese control. Eh, Debemos también tener en cuenta que no todas las operaciones que planteamos son para acumular beneficios, ¿no? Ojalá lo fueran. Eso es imposible. Como he dicho, es un negocio de posibilidades, de probabilidades, ¿no? Y bueno, pues incluso algunas de nuestras operaciones pues ni siquiera llegarán, ¿no? A las recompensas establecidas. Simplemente, bueno, pues porque el instrumento, por ejemplo, el de XY que estoy analizando, en este caso, bueno, o que voy a analizar, pues no querrá, ¿no? Llegar a ese nivel, se dará la vuelta y yo tendré que estar preparado, ¿no? Pues para actuar en cada caso. Bueno, en principio, como les comentaba, iba a empezar este de XY. Me voy a situar en la última vela, como siempre lo hacemos, fíjense. Ya saben que en mi pantalla hay dos indicadores. Uno son las medias de 34 exponenciales, como siempre lo hacemos, o como siempre lo hago, aplicadas a los máximos, aplicadas a los cierres, la del centro, y aplicadas a los mínimos, ¿no? Esto es lo que llamo el ciclo de mercado, es decir, cuando los precios están por debajo, bueno, buscaré mis posibilidades de ventas. Y fíjense que aquí el DXY, en este caso, pues estamos en, bueno, en un rebote, ¿no? Llevamos tres velas de color blanco, tres velas sabemos que son de compras, en este movimiento en la zona de ventas. Eso siempre lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? En contra de la tendencia principal, ¿no? Que para mí, lógicamente, siempre la va a constituir, pues, lo que he definido, ¿no? El ciclo de mercado. De hecho, cuando los precios están por encima, bueno, pues yo me enfoco siempre en posibilidades de compra. Cuando estamos en rango, por eso decía yo que es importante saber en qué ciclo estamos, ¿no? Si estamos en rango, si estamos en tendencia y hacia qué lado podemos avanzar, ¿no? En la tendencia principal. Eso no significa que el DX en este caso no pueda cambiar de zona, ¿no? De zona de ventas a zona de compras, que para mí hoy, bueno, pues estaría determinado exactamente por ese nivel, ¿no? Ese 109 con con 85, bueno, es dinámico, es un nivel dinámico, cada día será para este diario, cada día será distinto y lógicamente si este DXY se situase en zona de compra, bueno, buscaría otras posibilidades. Hoy, como digo, lo tengo en zona de ventas y como lo tengo en zona de ventas es lo que voy a tratar de buscar. Fíjense, también el indicador de momento es importante, para mí siempre el indicador de momento de cara a una fractura de línea, siempre comentando la posibilidad de la fractura con momento, siempre lo decimos, que los dos indicadores tienen que trabajar en sincronismo. Como les decía, situándome en la última vela, bueno, pues tendría aquí un pivote de mínimos, ya saben, un pivote de mínimos necesita dos velas como mínimo por la derecha o por la izquierda, bueno, aquí tenemos más de dos, cuyos mínimos, bueno, pues no superen el que yo estoy considerando. Bueno, pues este pivote de mínimo siempre lo voy a poder unir con su inmediato a la izquierda, por ejemplo, inferior. Me puedo venir ahí a ese pivote y trazar una de mis líneas. Esa línea, a priori y en principio, está claro que es una línea de soporte. Es decir, en los pivotes de mínimos todos tienen velas todos son líneas de soporte hasta que son fracturadas. Si no son fracturadas, bueno, pues el precio realmente lo que está sucediendo es que pueda realmente, ¿no? Cambiar de ciclo de mercado, ¿no? Entonces, si cambia lógicamente, como digo, de ciclo de mercado, bueno, este soporte diremos que será efectivo, ¿no? Y el precio, pues, o se queda en rango o tomará otra dirección. Nosotros solo actuaremos en caso de que podamos tener un área de resistencia, ¿no? En este caso, hablando de zona de ventas, para poder situar nuestras posibilidades. Recuerden, necesito tres puntos. El primero, el punto de entrada, punto de invalidación y un punto de objetivo. Este es el primer pivote que encuentro. Luego, si sigo buscando, bueno, pues tenemos más pivotes de mínimos. Por ejemplo, aquí tendríamos otro pivote de mínimos que podíamos haberlo también unido con su inmediato a la izquierda inferior. Si se fijan, bueno, podemos venir aquí a unir el pivote de mínimos. Aquí lo tendríamos. Ahí estaría, ¿no?
esta unión de dos pivotes, tendríamos una nueva línea. En principio, como ven claramente, fue una línea de soporte, ¿no? Está soportada y a la fractura, bueno, pues se convierte, como decimos, en resistencia. Aquí produjo la primera fractura, aquí es donde ya sí tomamos el indicador de momento. Observan que apuntaba a ventas en esa primera vela negra que produce la fractura que hace la incursión ahí claramente de mi línea. Y entonces, bueno, pues yo ahí ya me puedo preparar, ¿no? Para buscar mis operaciones, ¿no? Una de mis operaciones, bueno, pues aquí, como les comentaba, la herramienta de control de riesgo, de análisis de estos retrocesos de Fibonacci. Me refiero a esa herramienta que para mí es realmente interesante. Fíjense que yo, dentro de la herramienta, tal y como viene con defecto, por defecto en esta plataforma, bueno, pues tengo todos estos niveles, ¿no? Si se preguntan qué significa el dólar, perdón, el arroba porcentaje dólar, ahora se lo comento. Hay algunos que no lo tienen, otros que sí. Aquí lo tendríamos en tanto por uno, aquí en tanto por ciento, cada uno en su columna, y todos son estos niveles, ¿no? Realmente los que necesito. Incluso, bueno, pues ya sabemos este nivel 212, que no es un nivel de Fibonacci propiamente de la serie, pero bueno, para mí es un nivel interesante, ¿no? Que me indica realmente la cantidad de puntos que hay a un lado y a otro de la línea, ¿no? Como les decía, este arroba porcentaje dólar, bueno, realmente lo que conseguimos es que la herramienta nos indique al lado del porcentaje de Fibonacci, pues el valor real de cotización, ¿no? Por ejemplo, en este caso, 114,656, ¿no? Bueno, pues ese es el valor real. Yo, en los valores importantes, en los niveles interesantes, por ejemplo, el 78, el 88, en mis proyecciones también, en alguna de mis proyecciones, bueno, pues siempre me gusta tener ese arroba porcentaje de dólar. Eso funciona en las plataformas tanto MetaTrader 4 como en MetaTrader 5. Bueno, pues simplemente por saber el valor real de cotización, ¿no? Del porcentaje FIBO al que me estoy refiriendo, ¿no? Bueno, aquí sí que vemos claramente cómo el DXY fracturó nuestra línea y produjo ese, bueno, pues en este caso ese rebote. Como digo, al área de control, fíjense, el área de control siempre está determinado, en mi caso, por el área 7888. Este 7888, que bueno, pues es un área interesante. Y luego la entrada, para mí es un nivel importante de resistencia. De hecho, fíjense que fue soporte y resistencia anterior. Luego, efectivamente, el precio lo recordaba. Y a partir de aquí, bueno, pues tomó es donde realmente empezó, ¿no? Esa posibilidad de debilidad que todavía está sobre la mesa de este DXY, de este índice del dólar. Como digo, necesito un punto de invalidación. Bueno, el punto de invalidación para mi entrada siempre va a ser el primer nivel libre que tenga. FIBO, exactamente al lado del ciclo de mercado. Yo ahora estoy pensando en posibilidades de ventas, me tengo que ir a las posibilidades de compras y ahí tendría el primer área, que sería en este caso el nivel 50, ¿no? Como posibilidad de stop de esta operación, ¿no? 78,50. Fíjense si hacemos por puntos o por FIBO, que es lo que me interesa a mí realmente por FIBO. Fíjense que al 161,8%, si yo tomo la calculadora, por ejemplo, de control de riesgo en porcentajes, cualquier entrada en 78 con invalidación, por ejemplo, en el nivel 50, observaré que el 1 a 3, que es realmente una de mis búsquedas, ¿no? En los mercados, tratar de tener estas posibilidades 1 a 3, pues se encuentra aproximadamente y cercano a ese nivel, 161,8%, lo cual significa que cualquier entrada, luego el número de puntos que haya entre el nivel 78 y el 50, en este caso, por ejemplo, hay 150 puntos, depende del rango, ¿no? Pero esta es la maravilla realmente para mí, ¿no? De la, de la herramienta de las extensiones de Fibonacci. El número de puntos yo lo usaré para, bueno, pues calcular mi exposición de mi cuenta de trading según el capital y la cantidad de dinero que yo tenga, ¿no? De capital para trading, siempre recomendando no pasar del 1%. Acuérdense del webinar que hicimos aquí en FX Street sobre trading sostenible, que lo pueden encontrar en la playlist. Pero la maravilla, como les decía, de esta herramienta, ¿no? Que para mí es una de las mejores herramientas que existen de cara al trading y control de riesgo, es que ya me indica directamente que
para cualquier entrada en 78 con stop o invalidación en 50, pues ya sé que el 1 a 3 siempre lo voy a tener en el 161, independientemente del rango, ¿no? Para calcular mi número de lotes, lógicamente. Luego, aquí tendría el 161. Si yo, por ejemplo, voy a hacer el cálculo de riesgos de la primera línea que hemos encontrado, pues obviamente por ahora es una línea de soporte, yo no tengo nada que calcular todavía, pero si se produce una fractura del precio, como se ha producido aquí arriba, por ejemplo, como vemos esta vela, ¿no? Vemos que tengo todavía momento de ventas, lo cual implicaría, bueno, en esa posibilidad de momento de ventas, implicaría que si se produce fractura de línea, bueno, pues yo podría perfectamente controlar el riesgo recompensa de esta nueva línea, ¿no? que habría encontrado. Eh, si tenemos una cotización del precio por debajo de la línea, bueno, pues para mí esta línea, que en principio, como digo, es una línea de soporte, bueno, se convertiría realmente en resistencia y ya directamente podemos ir a ver el área de control que tendríamos, por ejemplo, en este caso, este nivel 78 como un mejor, digamos, control de riesgo-recompensa. Tendríamos que ver dónde, bueno, 78-88, siempre que esté el precio en ese área de control, yo realmente lo doy por bueno. Simplemente lo más que se aproxime el precio a el nivel 78, mejor riesgo-recompensa voy a tener, ¿no? Digamos que si el precio cotiza por debajo de la línea, cualquier posibilidad de rebote para mí será resistencia a la línea, resistencia el área de control, ¿no? De hecho, si nos fijamos echando un vistazo, por ejemplo, a la izquierda, a los históricos, este área de control, bueno, pues ya ha sido un área interesante, ¿no? Para las velas, fíjense que estamos en diario, en soporte-resistencia. De hecho, bueno, pues aquí igualmente prácticamente ha venido a soportar este nivel 78. Luego es un interesantísimo área. En principio, para mí lo que busco son áreas de resistencia, ¿no? Si estoy hablando de posibilidades de ventas. Luego tendría otra nueva posibilidad de entrada, ¿no? Ante la fractura de la nueva línea que estoy proponiendo para este DXY. Luego, para mí la debilidad del DXY, bueno, pues estaría todavía realmente sobre la mesa, ¿no? Si este DXY, lógicamente, no me fractura la línea, pues no hay riesgo. No hay nada que controlar, no hay riesgo que controlar. Si nos movemos al lado de compras, analizaré, bueno, me replanteo mi situación y analizaré posibilidades de compras, ¿no? Mientras que estemos en zona de venta con momento de ventas, solamente me enfocaré, y exactamente esa sería mi estrategia, solamente me enfocaré en la posibilidad de que este DXY me fracture la línea que estamos viendo con posibilidad de resistencia en ese área de control. Punto de invalidación para la operación que estamos comentando. Bueno, pues nuevamente si me voy a los niveles de FIBO, observamos que este área, este nivel 50 prácticamente ahí, lo ven, coincidente con la parte alta del ciclo de mercado, ¿no? En cuanto coincide, bueno, pues yo ya puedo igualmente calcular mi nueva operación en el mercado, ¿no? De tal forma que tengo un nuevo control de riesgo, ¿no? Un nuevo cálculo del número de lotes. Lógicamente, este número de puntos es distinto al anterior. Tendré que calcular acorde a ese 1% máximo de mi cuenta de trading, de mi capital, según los puntos que tengo ahora, ¿no? Así tendría que introducir yo los mini lotes correspondientes. Por ejemplo, si tengo una cuenta, pues no sé, de 5.000 euros, 5.000 dólares de capital de trading y voy a hacer operaciones al 1%, pues tengo que calcular 50, el 50 dólares, ¿no? Es el 1% de 5.000 y tendría que dividir esos 50 dólares entre el número de puntos que tengo para saber los micro lotes o mini lotes en este caso, ¿no? Según cada uno la cuenta que tenga para llegar a la invalidación, de tal forma que si estoy equivocado y el precio sale por invalidación, que realmente pierda esos 50 dólares que yo he calculado como ejemplo y no pierda una solo céntimo más, ¿no? Y si estoy acertado, bueno, pues tratar y ya sé dónde está el 1 a 3, porque precisamente la herramienta de Fibonacci es lo que me brinda, ¿no? Ya sabría que tendría que llegar a este área, ¿no? A este área 161,8% para llegar al nuevo 1 a 3. Luego, bueno, en el DXY yo seguiría por ahora bajista, siempre que estemos en zona de ventas, siempre que el DXY respete
respete la parte alta de mi ciclo de mercado, seguiré buscando posibilidades tanto en H4 como por ejemplo en diario, en este caso, ¿no? Posibilidades de continuación de la tendencia, porque yo precisamente soy un trader tendencial. Y entonces, bueno, pues las posibilidades están claras, ¿no? Todos los cruces del dólar, pues el eurodólar, libra-dólar, etcétera, de Forex, pues trataré de buscar por ahora esas posibilidades de compras y cruces donde el dólar sea la primera divisa, como por ejemplo el dólar CAD o el dólar franco, trataré de buscar esas posibilidades igual de debilidad del dólar, ¿no? Es decir, en esos cruces, ventas a favor del franco o a favor del CAD, ¿no? Esa es las posibilidades que realmente estoy planteando hoy en Forex porque es lo que me está diciendo el DXY, ¿no? Y siempre que se mantenga. Lo único que, bueno, para hacer esta posibilidad necesito, como digo, esperar a que realmente me fracture este soporte, ¿no? Y que lo convierta en resistencia, como hemos comentado. Voy a seguir con el mercado de acciones americano. ¿Habrá rally de Navidad? ¿No habrá rally de Navidad? Bueno, vamos a ver. El mercado de acciones americano para mí igualmente está en una zona de compras. Fíjense que ahora mismo, bueno, pues estamos por encima de nuestro ciclo de mercado. Luego, ahora se ha quedado un poco parado, pero realmente las posibilidades para mí del mercado de acciones americano siguen siendo ascendentes. Fíjense que si nos enfocamos en este caso en pivotes de máximos, antes nos hemos enfocado en pivotes de mínimos. Era el de XY que estábamos en zona de ventas, ahora estamos en zona de compras. En zona de compras me tengo que enfocar en precisamente pivotes de máximos. Fíjense, me sitúo en la última vela. Bueno, primer pivote de máximos que encuentro con su inmediato a la izquierda. En este caso, superior. Antes era inferior, pivote de mínimos, ahora superior. Trazamos la línea descendente. Para nosotros una línea de resistencia, ¿no? Una línea de compras. Por ahora sería una línea de resistencia. Podemos seguir buscando pivotes de máximos. Aquí tendríamos otro pivote de máximos. Fíjense que horizontales, recuerden que horizontales también valen. Aquí tendríamos el pivote inmediato a la izquierda superior, ahí exactamente, bueno, aquí tendríamos porque este también sería pivote de máximos, fíjense que tiene dos velas por la izquierda y dos velas por la derecha. Luego aquí observamos ya directamente bueno, esta línea horizontal, un dibujito muy interesante, ¿no? Que nos está haciendo el mercado de acciones americano. Fíjense qué resistencia, qué soporte, qué resistencia en los históricos, ¿no? Qué soporte y qué soporte. ¿Y cómo ha venido ya el precio a testearlo? Estamos por encima de este soporte. Si yo intentase vender cualquier acción o relacionada con el S&P, con el mercado de acciones americano, estaría haciendo un control de riesgo muy malo, porque realmente estoy intentando vender sobre un soporte. Donde hay que vender es por una resistencia siempre, ¿no? Sobre los soportes lo que hay que enfocarse precisamente es en compras, ¿no? Luego aquí, para controlar el riesgo, pues igualmente tengo dos posibilidades. La primera, de ese pivote de máximos, con su inmediato a la izquierda, como decimos, superior que horizontales también valen, y hemos llegado a la conclusión que es esta línea, sería esta línea, ¿no? Pues que parte de aquí, ya le hemos dibujado en horizontal para ver el resto de soportes y resistencias, pero realmente vale parte de aquí hacia la derecha, ¿no? Luego el pivote más alejado a la línea, bueno, para mí es el de siempre, el 100% en el punto más cercano a la fractura. Fíjense que es importante siempre para mí que la fractura de la línea se produzca con momento, ahí lo tienen, el indicador de momento siempre debe ser positivo. Ahora lo pueden ver, es positivo, luego me habilita la capacidad, ¿no? De poder volver a controlar el riesgo, ¿no? De esta línea. Observen, primer soporte, pero es que tengo otro soporte interesante más por debajo del soporte de esa línea. Es decir, que si por cualquier circunstancia este soporte, bueno, fallase, estamos analizando la línea de abajo primero, fallase, bueno, pues realmente ahí es donde tengo yo mi área de control, que es otro área importante, como ven, de soporte y resistencia, como ven aquí, soporte y resistencia. Luego sería una magnífica entrada que fallara el primer soporte y aguantara el segundo soporte. La línea fue fracturada de este pivote de máximos, luego la posibilidad de llegar al 127, observen que aquí cambia la situación. El primer nivel libre como invalidación tengo un 61,8. Luego, esto significa, y aquí viene la maravilla nuevamente para mí de esta herramienta de control de riesgo con las herramientas con las extensiones de Fibonacci, me refiero a esta de aquí, 78-61. Lo puedo hacer por puntos, lo puedo hacer por porcentajes, que yo sé que ahora al 127
es donde tengo el 1 a 3. Es decir, si yo retomo nuevamente mi calculadora y dejo este 50 que lo he modificado, porque lógicamente en el gráfico anterior tenía un 50 como invalidación, ahora tengo un 61,8. Observen que donde antes tenía un 1 a 3, ahora tengo un 1 a 5 en el 161 y el 1 a 3 se ha acercado, se ha aproximado a mí. Eso es ventajoso, ¿no? Siempre para mí que la recompensa se acerque. Hay más probabilidades de que sea alcanzada, que es lo que yo realmente quiero, ¿no? Llegar a ese 1 a 3, aquí lo ven, y cuanto más cerca esté, pues mejor. El 161 tendría un 1 a 5, en este caso más concreto, ¿no? Luego, para mí, yo seguiría esperando y ante este pequeño, bueno, retroceso que pudiera tener el mercado de acciones americano, lejos de lo que pueda yo leer en las noticias, que si ahora nos vamos hacia abajo y tal, yo lo que estaría siempre buscando posibilidades de compras. Lógicamente, invalidación en el 61,8. Este sería mi límite, a partir del cual, bueno, pues ya tengo que reconocer que estoy equivocado y me replantearía una situación distinta, ¿no? Pero bueno, pues el trading no hay certezas, siempre son posibilidades, probabilidades y tenemos que estar preparados para ello. Este 78,61 me gusta mucho más, muchísimo más que el de XY, porque tiene simplemente mejor riesgo-recompensa, que es lo que debemos de buscar como traders en los mercados, ¿no? El mejor riesgo-recompensa. Fíjense que tendríamos un 1 a 3 y un 1 a 5 al 161,8%, ¿no? Si realmente todo el precio viniera a buscar nuestro área de control y lo que más se aproximará a este área 78. Tengo otra posibilidad también de control de riesgo. Por ahora es una zona de resistencia. Debería de mover los fibos, lógicamente, controlar la nueva línea, ¿no? Por ahora es área de resistencia, necesitaría fractura. Fractura con momento, momento tiene. En ese caso, fíjense que si el precio cotizara por encima, bueno, tendría una nueva posibilidad de área de control, un nuevo 78, ahí tendría 78,88, ahí tendría el área de control. Podemos observar en los históricos que también es un área excelente este nuevo área de control en términos de soporte y resistencia. Luego, si estuviera el precio por encima, tendría soporte y soporte. Interesante. ¿Qué es lo que menos me gusta de esta operación respecto de la anterior que acabamos de ver? Bueno, pues que el gráfico me está obligando, ¿no? Porque es el gráfico el que me obliga realmente a determinar el punto de invalidación en el nivel 50, cuando antes teníamos el 61,8. ¿Qué ocurre? Que esta herramienta de Fibonacci sabemos que cuando tenemos una entrada, primero debe de fracturar y luego soporte, soporte. Nuestra entrada en el 78. Si no hay fractura, no hay ninguna posibilidad de control de riesgo. Pero sabemos que cualquier entrada en el 78 con punto de invalidación 50, que es el primer nivel libre que tenemos, en este caso, en la zona opuesta, en zona de ventas, pues ya sabemos que el 1 a 3 lo tendríamos al 161,8 aquí arriba. Fíjense cómo me ha empeorado un poquito la situación, ¿no? Hablando en términos de riesgo-recompensa. Luego siempre voy a preferir, lógicamente, la situación anterior, es decir, a ser posible, el control de riesgo de esta línea, ¿no? De esta línea que hemos dibujado al principio, antes, bueno, preferiblemente que la siguiente, ¿no? Si es que puedo elegir. Si no puedo elegir, bueno, pues como trader tendré que hacer lo que me esté indicando el gráfico. Bueno, otra posibilidad que se está dando en esta criptomoneda, en Ethereum, si yo me igualmente en diario, fíjense, estamos, ya vengo comentando que tengan muchísimo cuidado con las criptomonedas, porque realmente, bueno, aparte de que saben que ha quebrado alguna de las casas estas que se dedican a la negociación, yo en eso no voy a entrar, pero hablando de trading, ¿no? Pues si, por ejemplo, primero analizamos en semanal, observamos que las proyecciones de este pivote, fíjense, las proyecciones de esta línea, en la fractura, clarísimamente, además se puede determinar como un hombro, cabeza, hombro, fíjense, las proyecciones de Ethereum, donde pueden guiarnos. Es decir, que podemos todavía eh, perfectamente ir en torno a los $500. Ahí lo tienen, 482, ¿no? De cotización de Ethereum. Luego, tengan mucho cuidado porque lo que significa que una criptomoneda, por ejemplo, o un instrumento, da igual, en el caso de Ethereum, esté cotizando en 1000, 1100, 1122, es igual, 1000, y pueda realmente llegar a cotizar a 500, lo que significa es que si yo tengo esta moneda, ¿no? O como inversión, o
cada uno, yo ya saben que es trading, lo que hago. La devaluación real de su valor será más del 50%. Es decir, desde 1000 a 500 es un 50%, es decir, empezará a valer la mitad. Luego, por favor, tengan mucho cuidado con las criptomonedas porque yo sigo pensando que apuntan muy abajo y observen este área como es un área bastante interesante, este de los 500, vamos a decir, ¿no? Alrededor de los 500. Una vez visto eso, y es en las proyecciones en que yo realmente voy a enfocarme, observo, fíjense, un pivote de mínimos. Ahora estoy en zona de ventas, bueno, con su inmediato a la izquierda inferior. Tendría que venirme a este pivote realmente para trazar mi línea. Bueno, pues una línea que realmente no ha sido fracturado, le ha venido a dar un besito el precio, fíjense, no ha habido fractura clara, teníamos momento, pero bueno, claramente es un área de soporte, ¿no? Las líneas de pivotes de mínimo, necesito fractura y vuelta al área de control porque yo no corro detrás del precio para tomarlas como resistencia, lógicamente. Luego estaríamos a la espera, ¿no? De esta posibilidad de primera, ¿no? De control de riesgo. Fíjense si se produce esa fractura tendríamos, bueno, una primera resistencia interesante en esta línea, si el precio cotizara por debajo, ¿no? Primer movimiento, rebote a la resistencia. Y segundo, fíjense qué área de control, qué potencia de resistencia tendría en ese nivel 78. Obsérvenlo y no lo pierdan de vista, porque fíjense lo que ha hecho el precio en torno a ese área, que curiosamente siempre me quedo sorprendido cuando analizando una parte del gráfico observamos que los históricos, bueno, pues tienen una relación extraordinaria, ¿no? Con lo que realmente yo estoy analizando, que es mi área de control. Es decir, que si el precio realmente cotiza por debajo de la línea, que son zonas de ventas, es lo que busco, posibilidades de resistencia ante ese movimiento, bueno, alcista, pues ahí tendría yo esa posibilidad, ¿no? De incorporarme en ventas, ¿no? A esta criptomoneda Ethereum. Y bueno, pues ya hemos visto esos $500 como posibilidad, fíjense qué maravilla. Pues el 127,2, ¿no? La tenemos ahí y el 161, bueno, pues incluso coincidiría, ¿no? Ahí tendríamos ese, ese nivel extraordinario que habíamos determinado en semanal, ¿no? Fíjense cómo estamos apuntando otra vez con el 161,8% de este time frame diario a ese área, a los 500. Luego, enfoquen correctamente su sistema de trading y tengan mucho cuidado con las criptomonedas, ni qué decir tiene. Bueno, si Ethereum en este caso supera el área de control y se vuelve a poner en positivo, ¿no? En zona de compra, bueno, pues no pasa nada, simplemente a estudiar otra posibilidad, otro movimiento y veremos si hay pivotes de máximos y posibilidades ascendentes, ¿no? Por lo tanto, por ahora, las posibilidades que me brinda Ethereum claramente son descendentes, ¿no? Descendentes y de continuación de tendencia según mi plan de trading. Por último, vamos a estudiar algo, o me gustaría estudiar algo que es importante, bastante importante para mí, ¿no? Como consumidor de gas, como consumidor de energía, como consumidor de electricidad, y es qué está pasando con NatGas, ¿no? Bueno, NatGas, sí, tengo noticias negativas, ¿no? Para mí, como consumidor, porque realmente eh, lo primero, analizando el gráfico, ¿no? Con nuestro plan y nuestro sistema de trading, observamos que estamos en una zona de compras, estamos por encima del ciclo de mercado, lo cual ya implica la posibilidad de revalorización, desgraciadamente, como digo, para todos los consumidores, ¿no? de este gas natural. Además, observamos que tenemos momento, fíjense que tenemos momento de compras, que este además momento de compras me ha impedido, es el que me ha impedido, bueno, pues establecer alguna operación de ventas cuando se encontraba en la zona de ventas, simplemente porque los dos indicadores deben de estar en sincronismo. Es importante para mí. Si yo analizo NatGas y me sitúo en este pivote de máximos, con su inmediato a la izquierda superior en este caso, bueno, pues tendría una línea que para mí es una línea de resistencia. Ahí la tienen, una línea de resistencia, una línea de compras a la fractura. Es importante. Em, esta línea todavía no ha sido fracturada, pero en caso de que se produzca la fractura, podríamos
bueno, pues controlar el riesgo, ¿no? El riesgo recompensa de esa línea. Ahí la tendrían. La posibilidad en real de fractura está sobre el mercado con momento. Fíjense que el ascenso puede ser meteórico para este gas natural. Eh, si estamos cotizando por encima de la línea, bueno, tendremos un soporte, posibilidad de soporte y posibilidad de soporte en el área de control. Fíjense qué interesante, 78. Observen, si hago un zoom menos, cómo el nivel 78 que acabamos de analizar, de este lado, vuelve a ser un interesantísimo nivel de soporte, de soporte, de soporte, incluso de resistencia. Aquí, soporte de resistencia y de soporte, que además fue bueno, pues el causante, ¿no? Vamos a decir, del último movimiento ascendente en este área, como se ve, de gas natural. Luego, como decía, desgraciadamente observo posibilidades reales de que gas natural pues vaya a los máximos, ¿no? Los máximos del verano, ¿no? Que tuvimos allá por agosto y demás. La posibilidad de compras de gas natural sobre el área de control, voy a hacer un zoom mejor, ya vemos que está determinada por nuestro área, estaría determinada por la fractura de la línea, ¿no? Que por ahora es una línea de resistencia y convertida en soporte junto con nuestro área de control. La posibilidad de invalidación, mm, observamos que el primer nivel libre, en zona de ventas, tenemos aquí el nivel 50, que sería el nivel en el cual, bueno, pues yo puedo definir que estoy equivocado, me he equivocado, ya no tiene sentido, es genial, resulta que no iba hacia compras, que ahora nos movemos hacia ventas, y yo pues trataría de enfocarme en posibilidades de ventas, pivotes de mínimos y haría un control de riesgo totalmente opuesto a lo que estoy planteando. Fíjense que además la estamos viendo en vivo y en directo, la vela en blanco en el webinar. Esto tiene pinta de que se va a disparar hacia arriba. Estúdienlo y no lo pierdan de vista, porque este 78,50, como les decía, implica el 1 a 3 al 161. Pero es que fíjense que si nos vamos a la herramienta de control de riesgo y observamos, somos un poco más agresivos, ¿no? Por ejemplo, al 212, que sería la misma cantidad de puntos de cero a la línea, ¿no? Que de 100 hacia arriba serían 200 por la inclinación, ese pequeño 12%, ¿no? De más 212. Es decir, que podríamos estar incluso apuntando más arriba. Fíjense el riesgo recompensa que podemos estar teniendo de este GANNAT. Lógicamente, si tuviéramos, por ejemplo, el 212%, fíjense que estamos hablando de casi un 1 a 5. Un 1 a 5 en esta operación, bueno, pues desde mi punto de vista sería bastante interesante, ¿no? Como para tenerla en cuenta. Bueno, voy a comentar dentro de como lo que les decía, ¿no? Que dentro de Forex Analytics, bueno, pues estamos en la plataforma de análisis de mercado más completa, que por $1 la pueden tener 10 días, que precisamente es una plataforma de análisis de mercado, ¿no? Que se dedica, podemos ver diferentes instrumentos dentro, ¿no? Eh, Dentro del panel de control, bueno, pues ya vemos aquí que tenemos al DXY, bueno, pues tenemos el dólar franco, tenemos diferentes instrumentos, ¿no? Tenemos al oro, tenemos el SP, que también lo hemos estado estudiando, posibilidad, fíjense que me dice un análisis en verde, por ejemplo, nos suele dar 5 tipos de análisis, para las criptomonedas tenemos 4. Si nos vamos a las criptomonedas, a Bitcoin y a Ethereum, tenemos 4 tipos de análisis, pero en el caso del S&P, por ejemplo, ¿no? De este índice de la bolsa americana, bueno, la posibilidad de que continúe revalorizándose, lo tenemos ahí. Fíjense que tenemos una directriz bajista, luego efectivamente podría haber el rally de Navidad, ¿no? Que hemos estudiado y que hemos comentado, ¿no? En nuestro estudio. También respecto de las criptomonedas, Forex Analytics nos está diciendo, por ejemplo, que en Ethereum la posibilidad de descenso, bueno, pues la tienen sobre la mesa. También dentro de la web, de la plataforma de Forex Analytics, bueno, pues tenemos una serie de patrones activos que se le envía a su teléfono celular y una serie de patrones cerrados, operaciones con su entrada, su salida, su rango de beneficios y
muy interesante, siempre me gusta ver el gráfico de día, ¿no? El gráfico del vías de cada día que se realiza en la hora de Londres, ¿no? Y aquí podemos ver en qué podríamos enfocarnos, ¿no? Si estamos en ventas, si estamos en de color verde, en rojo, en cada uno de los instrumentos financieros, si solamente y exclusivamente hacemos intradía, ¿no? Eso es importante. Fíjense que Forex Analytics ya me estaba indicando todo lo que hemos comentado, ¿no? De este DXY, de esa debilidad. Fíjense con lo que les decía, que deberíamos de buscar fortaleza, ¿no? En el euro, en la libra, en el dólar australiano no le dibujan rango, en el kiwi y justo seguimos con la fortaleza. Luego en el cruce dólar-CAD lo que buscamos es ventas y buscamos, por ejemplo, esa fortaleza del CAD, ¿no? En el euro dólar, el dólar es la segunda divisa, en el dólar CAD es la primera divisa, ¿no? Luego el gráfico de vías es bastante interesante. Así que bueno, pues muchísimas gracias de verdad a todos los que me habéis estado viendo en vivo y en directo. Ha sido un placer muy grande estar aquí nuevamente con todos ustedes y bueno, pues nos podemos ver si quieren el próximo día, recuerden, con las proyecciones del 2023, que estoy seguro que va a ser bastante interesante. Que pasen un excelente resto de día. Un abrazo a todos. Chao.